Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Hidden Agenda, que es esa marca roja basados en el libro. Los dos hermanos, con el mismo número de estudiante, miraron a los dos chicos altos y elegantes frente a ellos. Ambos eran geniales y de altura y constitución similares, con ojos juguetones y rasgos faciales similares. Este es Tang Yeng, mi primo. Está en su tercer año estudiando contabilidad. Al ver las miradas desconcertadas de Sintak y Pokchak, Hiranai presentó a la persona que se parecía un poco a él antes de volverse hacia su prima. Tang Jack, él es So. Hiranai dejó intencionalmente una pausa en su presentación, sin especificar la relación. El más joven estuvo a punto de asentir a modo de saludo, pero Hiranai volvió a hablar. Whitey, esta vez los ojos almendrados de Jane miraron de inmediato a la persona que daba la orden. Hiranai no dijo nada, pero levantó una ceja, lo que provocó que el estudiante de contabilidad de tercer año levantara la mano en señal de respeto. El parecido es sorprendente. Si dijeras que sois hermanos consanguíneos, lo creería. Sintex saludó y envió una sonrisa al primo menor de su amigo del mismo año. El estudiante de tercer año de un departamento diferente miró a su primo por un momento antes de sonreírle a la persona de piel clara, dueño de la hermosa sonrisa. Además de tener caras similares, a Hee-Jok y a mí también nos gustaban las mismas cosas cuando éramos niños. Solíamos competir por los juguetes, ¿verdad? Los dos primos se miraron como si entendieran la referencia, pero antes de que alguien pudiera decir algo más, sonó la voz de Pokchak. ¿Ya tomaste los libros? Entonces comenzó el proceso de transporte de los libros. Hiranai abrió el baúl de su auto y sacó dos cajas grandes colocadas ahí, pero cuando el primo del mismo año de Syntax se acercó para llevarlos, el primo de Hiranai lo empujó a un lado. Yo los llevaré, tú te quedas ahí. Bokchak siguió la orden y se paró al lado de Syntax, dejando que la persona mayor llevara los libros y los colocara en otro auto. ¿Qué pasa con estos libros, Piso? ¿No te los estás quedando para leer? El destinatario de los libros se giró para preguntarle a su dueño anterior. Al principio estaba pensando a quién dárselos ya que Fang estudiará en Europa, pero Puck está estudiando aquí, así que es mejor dártelos a ti en lugar de venderlos. Sintex se volvió para responder a su primo del mismo año. El estudiante de tercer año que eligió estudiar en Europa no necesitaba los materiales y libros de texto que tenía Sintax. Afortunadamente, Pokchak estaba considerando estudiar en el sureste asiático como Sintak, por lo que había alguien para llevarse los libros. El consumante estudiante de último año está a punto de seguir hablando de estudiar, pero unas pocas marcas rojas en el cuello rubio de su primo del mismo año llamaron su atención, lo que hizo que se detuviera. ¿Qué le pasó a tu cuello? ¿Alérgico al clima? Hay marcas rojas ahí. Mientras se inclinaba para hablar, Pokchak notó las marcas rojas en el cuello. Sorprendentemente, el estudiante de contabilidad del mismo año que llevaba la segunda caja a su automóvil también parecía congelado. Sí, el que tenía las marcas rojas en todo el cuello respondió brevemente, evitando el contacto visual. Sin embargo, Sinter no notó la reacción de su primo de mismo año y continuó ofreciendo amablemente sus consejos. Recientemente, el clima se ha vuelto más cálido, así que no lo rasques o empeorará, aconsejó Syntax suavemente. Sí, la voz del primo del mismo año sonó suavemente, y en ese momento intervino el primo de Hiranai. Todo está hecho. Pokchak giró la cabeza para mirar a la persona que cerraba la cajuela del auto. Luego rápidamente se giró para hablar con sus primos mayores del mismo año.